Buenas tardes amigos, sé que muchas veces hemos pensado cómo puedo invertir en azúcar, maíz, café o otras materias primas. En este video daremos la respuesta a esta interrogante. Las materias primas son una protección ideal contra la inflación y al mismo tiempo ofrecen diversificación a tu portafolio. Si bien las materias primas han retrocedido en el 2023, las tendencias más a largo plazo demuestran el por qué la asignación prudente de materias primas a tu cartera te puede ayudar a capear todo tipo de condiciones de mercado. La bolsa de valores ofrece muchas formas de invertir en materias primas, ya sea a través de la compra de contratos o futuros o comprando acciones que se beneficien de la subida de las materias primas y ETFs. En el caso de las acciones puedes obtener exposición indirecta al mercado de materias primas al comprar y vender acciones de empresas que participen en la producción de cualquier tipo de materias primas. Ejemplo, empresas de energía como Chevron o Exxon se benefician si el precio del crudo sube. Lo mismo ocurre con Barrick Gold y el oro, así todas las empresas que su operativa se basa en materias primas. Para este video vamos a revisar 3 ETFs, uno de agua, uno general y por último uno de uranio. Arranquemos con el primero, PO. Este es un ETF ofrecido por la compañía Invesco. El objetivo de este ETF es replicar el índice de agua de los Estados Unidos, el Nasdaq OMX. Con la compra de este ETF vas a tener la exposición directa en compañías que crean productos diseñados para conservar y purificar agua para hogares, empresas e industrias. Este ETF tiene un ratio de gasto del 0.59%, es decir, nos van a cobrar 5,90 por cada $1000 invertidos. Recordar que este cobro se realiza de manera anual y lo ejecuta nuestro broker de forma automática. Una métrica que se utiliza para saber si estamos pagando un precio justo por nuestro ETF es el Net Asset Value o NAV. En este caso el NAV de PO es de 54,67. PO actualmente mantiene 40 compañías dentro del portafolio, de las cuales podemos destacar Ecolab, Danaher y Roper Technologies. PO lleva un retorno en los últimos 5 años de más del 60%, un excelente ETF si quieres algo de exposición a compañías relacionadas con el agua. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte y recuerda revisar los links que tenemos en la descripción. Pasemos con el segundo ETF, GSG, de eShare by BlackRock. En la bolsa las materias primas se negocian a través de contratos de futuros, es decir, tú compras el azúcar hoy basado en un contrato que vence en 3 o más meses a un valor tasado. Si desde que compraste ese contrato hasta su liquidación el precio del azúcar sube, vas a generar una rentabilidad y una pérdida en el caso que el precio empiece a caer. Este es un ETF que busca rastrear los resultados de inversiones totalmente garantizadas en contratos de futuros. En otras palabras, este ETF está invirtiendo directamente en los contratos de futuros de materias primas. Los beneficios de este ETF es que tienes una exposición directa a los mercados energéticos, industrial y de metales preciosos, agrícolas y ganaderos. El ETF tiene un ratio de gasto algo elevado del 0.75%. GSG tiene un retorno en los últimos 5 años del 29%. Recordemos que operar directamente en materias primas es complejo, dado los múltiples factores que se deben enfrentar. Esto lo debemos ver como una cobertura al portafolio y no como una posición principal dado la alta volatilidad. Pasemos con el último ETF de la compañía Global X, Uranium ETF. Este fondo de inversión brinda a los inversores acceso a una amplia gama de empresas involucradas en la extracción de uranio y la producción de componentes nucleares, incluidas aquellas con la extracción, refinación, exploración o fabricación de equipos para las industrias de uranio y la nuclear. Este ETF tiene un ratio de gasto del 0.69% y un NAV de 26,76. Actualmente el ETF lo componen 46 empresas, en las que podemos destacar Cameco Corp, que es la empresa más grande que cotiza en bolsa relacionada con la extracción de uranio. URA tiene un retorno en los últimos 5 años del 106%. Recordemos que la energía atómica puede ser un aliado en el futuro, si queremos reducir la dependencia de algunas fuentes de energía, como lo son las fósiles. Si llegaste hasta aquí, déjame saber en los comentarios si llevas algún ETF de materias primas en tu cartera. Regálame un like. Gracias por este video y no olvides suscribirte.